Gerard tiene un especial. Me dijo que quería compartir con nosotros. Buenos días, hermanos. Hoy voy a tocar el himno 158, que se titula De paz inunda mi senda. Que sea para la honra y gloria de Dios. Gracias, Gerard. Sí, Amelia, antes querías decir algo. Sí. Me ha venido al pensamiento el caso de Pedro. Cuando Pedro lo niega, ahí la fe le bajó un montón. Pero Jesús le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. O sea que la fe fluctúa, depende de las circunstancias. Sí. Por eso Creo tenemos, yo. sí, tenemos que ejercitarla. Ya, pero que porque una persona, digamos, caiga en una cima, no por eso... Sí, por eso digo, puede ser algo temporal. Puede tener recuperación. Claro que sí. En fin, demuéstrame tú. Sí, gracias. Bueno, vamos a tener como versículo introductorio Hebreos 11:6. Si alguien lo tiene, me lo puede leer. Bueno, ya se ha comentado. O si no, lo digo yo para ir más rápido porque hay bastante tema que comentar. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿no? Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe vemos que es un don de Dios, es un fruto además del Espíritu. Veremos que hay fundamentos de la fe que se pueden interpretar también como un producto de la fe. Es aquello de que fue primero el huevo o la gallina. Es que esto nos lleva a tener fe o que la fe nos lleva a tener esto. Es algo que se puede interpretar en algunos casos de más de una manera. Por ejemplo, las obras es un ejemplo de ello. La fe nos impulsa a hacer obras, entre ellas la obra misionera, es una de las obras importantes. Y a su vez, el hacer la obra misionera hace que tengamos más fe. Es un acicate para que nuestra fe se acreciente. Y así, bueno, hay otros ejemplos.
En Gálatas 5:22 vemos que es un espíritu, uno de los frutos, mejor dicho, del espíritu, y así como los dones que nos da el Señor, tenemos que ponerlos a producir, ¿no? ¿Y cómo se demuestra que tenemos fe? Una de las formas es por las obras, ¿no? Como nos dice en Santiago. Y en la Biblia además tenemos ejemplos de hombres de fe que nos pueden ayudar a ver cómo, como decía Amelia, a pesar de que hubo fluctuaciones en su vida, cómo consiguieron pues, mantener esa fe, robustecerla, ¿no? Algunos resaltaron por su obediencia, otros por su capacidad de la obra misionera que tenían, o por las vicisitudes, los problemas por los que pasaron y a pesar de todo, cómo se mantuvieron. Empecemos por el personaje que menciona Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, y es un ejemplo de obediencia, el primer mártir, ¿no? Abel, cómo dice que obedeció y ofreció la ofrenda que el Señor esperaba, mientras que Caín no obedeció. Vemos que venimos de un caso en el que los padres no habían obedecido, ¿no? Parecía algo sencillo, ¿no? Lo de la fruta que le dijo el Señor que no tomara, pero Eva no cumplió. Así que era importante que los hijos, en este caso Caín y Abel, pues en eso en los que los padres no habían cumplido, pues aquí fueran obedientes. Abel fue obediente, demostró fe en que lo que el Señor decía era para el bien de la humanidad, ¿no? Él había puesto un sistema de sacrificios que apuntaba a nuestro Señor Jesús, había que creer por fe, y él obedeció, mientras que Caín no lo hizo, y vemos cómo acabó todo, ¿no? Cómo Caín quiso, por sus propios méritos, conseguir la justicia, y lo que hizo fue desagradar al Señor. Él se sintió rechazado, eso le llevó pues, hasta matar a su hermano. Cuando obedecemos, todo fluye bien. Cuando no obedecemos, dice, el pecado está a la puerta, y fue lo que le pasó a Caín. Luego encontramos más ejemplos. En Hebreos 11 menciona la obediencia de Abraham, cómo llegó hasta ese punto de estar dispuesto a entregar a su hijo Isaac, por el que había esperado tanto tiempo, también ejerciendo fe en las promesas del Señor. Él estuvo dispuesto a entregarlo. Así que tenemos que ser obedientes, y obedientes como lo es un hijo pequeño, porque los hijos grandes, como dice Daisy, ya no son tan obedientes, ya te refutan, te argumentan. Es que, bueno, esto sí, pero lo otro. Isaac bien podría haber dicho, papá, pero ¿qué estás haciendo? Esto no tiene sentido. Yo es que me pongo en su piel y digo, un momento, aquí has perdido la cabeza, yo no me voy a dejar atar. Y sin embargo, él no solamente fue la obediencia de Abraham, fue la obediencia de Isaac la que se vio. La obediencia es uno de los fundamentos, uno de los pilares de la fe. Esa obediencia que no pide explicación, sino que obedece, sin más. Y esa es la que tenemos que tener. Es verdad que el Señor no nos pide que creamos contra toda lógica. El Señor da evidencias, pero nosotros tenemos que actuar. Y no es una fe ciega la que el Señor espera de nosotros. Eso lo tenemos que tener claro. Porque a veces en el mundo dicen, no, es que vosotros sois unos crédulos, y en realidad son más crédulos ellos que piensan que venimos de la nada, de una explosión. Es que, si lo veis, cuesta más de creer que hay detrás una mente que es la arquitecta de todo, que no que fue una explosión. La explosión trae caos, trae desorden. Así que son ellos los que les falta base lógica a su creencia. Además de la obediencia, bueno, quería leer lo que dicen Testimonios para Ministros sobre Abel. Dice, Abel había decidido adorar a Dios de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado. Esto desagradó a Caín. Él pensó que sus propios planes eran mejores y que el Señor se avendría
o sea, se adaptaría, estaría de acuerdo a su procedimiento. Cuando la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y el fuego santo consumió el sacrificio, el enojo de Caín no tuvo límites. El Señor condescendió en explicarle las cosas, pero él no quiso reconciliarse con Dios y aborreció a Abel porque Dios le manifestó su favor. Se enojó tanto que mató a su hermano. Aquí vemos algo que ocurre con mucha frecuencia. El que es obediente al Señor se trae problemas con el mundo. Si desobedecemos a Dios, el mundo nos acepta, pero el ser obediente a veces entra en conflicto con el mundo, porque los compañeros en el instituto, por ejemplo, te pueden decir, vamos a la discoteca, vamos a tal sitio. Si tú obedeces al Señor y les dices que no, entonces ya eres diferente. Y esto pasó con Caín también, él se sintió diferente. Y cuando se siente la gente diferente y no tiene razón, porque en el fondo la conciencia le está diciendo que no tienen razón, actúan a veces con violencia, como lo hizo Caín con Abel. Y puede pasar también con nosotros en el instituto, en el trabajo donde nos encontremos. También quería comentar algo. Satanás, siempre que el Señor tiene algo que es una base, un fundamento de toda su, vamos a decir, su sistema de redención que Él hizo para nosotros, como es la música, que nos puede ayudar, es una herramienta, Satanás la desvirtúa. Y la fe también tiene una contrapartida satánica, y es la presunción. A veces se puede decir no, y de hecho fue una de las tentaciones, si os fijáis, de Satanás al Señor. Bueno, si tú tienes fe, ¿por qué no te lanzas desde las almenas del templo? Y eso es lo que Satanás hace con una versión de la fe distorsionada. La fe, a diferencia de la presunción, que podríamos llamar eso la temeridad, se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción produce la obediencia, o sea, la obediencia es un producto, puede ser una base, pero también un producto. La presunción también se aferra a las promesas, porque Satanás dijo, bueno, ahí están las promesas, pero a diferencia de la obediencia, no, las usa como Satanás para disculpar la transgresión, el objetivo. Aquí era transgresión, porque cuando estás atentando contra tu vida, no tiene sentido tener fe. No es que yo tengo fe y me tiro por un barranco, no. Hago una temeridad, porque yo tengo mucha fe. Cuando el objetivo es negativo, entonces lo que estamos es ante la presunción, que es una versión adulterada de la fe. Vamos con un segundo pilar, la santa palabra del Señor, que es la que escogí aquí en el dibujo Oscar, la foto, y lo comentábamos en la escuela sabática, cómo el oír, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra del Señor, pues, es más que simplemente un libro, ¿no? Hay preciosas verdades, están escondidas muchas de ellas. Las verdades que están reveladas son para que nosotros las escudriñemos. No hay que confundir, hay cosas que son ocultas y que aunque las escudriñemos no las vamos a encontrar, no están reveladas para nosotros, pero las que están reveladas nosotros tenemos que buscarlas como un tesoro, como hacían los bereanos. Y así dice en un libro de hermanas White, que es DNC, ahora no caigo cuál es, si alguien me puede ayudar. Discurso DNC. DNC, bueno, lo leo y luego si alguien me puede ayudar en la abreviatura, porque en ese momento no vi cuál era el libro. No, ese es el DMC, pero con N. Dice, hay grandes y preciosas verdades que demandan vuestra contemplación, a fin de que podáis tener un fundamento firme para vuestra fe, teniendo un correcto conocimiento de Dios. Ojalá supiera el superficial y vano buscador de la verdad, que el mundo por su sabiduría, no importa cuánta hubiera adquirido, no conoció a Dios. Lo que comentábamos del conocimiento, a veces la gente estudia teología, pero es una teología vana, que no ayuda, ¿no? Han ido a lo mejor a la Universidad Pontificia de Roma a estudiar teología y eso les ha ayudado entre comillas, les ha perjudicado y han perdido la fe por un conocimiento teológico vano.
Entonces tenemos, a la hora de estudiar la Biblia, orar, como se comentó, que es otro de los puntos que vamos a mencionar justo a continuación. Otro de los fundamentos de la fe es la oración. Dios nos cuida, es verdad, gracias, Dios nos cuida. Es un devocional, era la palabra que no me salía. En la Biblia, además, vemos cómo en muchos casos estas promesas estaban ahí, murieron los héroes de la fe, tantos que hubo, y las miraban de lejos. Nosotros tenemos la ventaja sobre ellos que ya nos queda atrás en el sentido de en el tiempo lo que ellos solamente vislumbraron en el futuro, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en el Calvario, que es muy importante porque es la base de nuestra salvación. Dice en Testimonios Selectos, tomo 4, lo siguiente: el estandarte de la verdad y la libertad religiosa que estos reformadores enarmolaron, se refiere a la Biblia, nos ha sido confiado en este último conflicto. Ahora, la responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con el conocimiento de su palabra. Cada conocimiento supone también una responsabilidad. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor que a lo largo de los años pues, ha ido en aumento y hoy en día pues, no es la plena luz, vamos a decir, porque siempre hay más verdades, pero estamos bastante de día. Dijéramos, yo creo que estamos a las 11 y pico de la mañana, no estaremos a las 12 todavía en el cenit, pero estamos muy cerca de toda la verdad que tendremos que saber antes del final. Debemos recibir la palabra de Dios como autoridad suprema, debemos aceptar sus verdades por nuestra cuenta y podemos aceptar estas verdades únicamente en la medida en que las escudriñemos por estudio personal. No vale lo que nosotros nos digan, no vale venir aquí a escuchar los sábados y en otros sitios que se reúnen también los domingos, los miércoles, sino uno tiene que estudiar por su propia cuenta, que es la manera de aprender. Y más cuando enseñas a otros, que es una manera de aprender más todavía. Y eso ya llegaremos, que es otro punto. Luego, a medida que hagamos de la palabra de Dios la guía de nuestra vida, o sea, la pongamos en práctica, será contestada en nuestro favor la oración de Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el reconocimiento de la verdad en palabras y hechos es nuestra confesión de fe. Únicamente así pueden los demás saber que creemos la Biblia, si damos testimonio. Ese es el segundo punto. Primero era la obediencia, luego su santa palabra. Todo esto nos ayuda en la fe. Y aquí ya hemos comentado que cuando estudiamos la palabra de Dios, lo pedimos en oración. La oración es otra herramienta que tenemos, otra base de la fe. Dice, encontramos nuestra seguridad y gozo al espaciarnos en las verdades del plan de salvación. La fe y la oración son necesarias para poder contemplar las profundas cosas de Dios. No solo la naturaleza, sino su bondad, el plan de redención. Solo orando lo podemos entender. Nuestras mentes están tan atadas por ideas estrechas que apenas tenemos una visión limitada de la experiencia que es nuestro privilegio tener. Así que el que tenga, dijimos, falta de sabiduría, pídala, demándela a Dios. La oración es una forma, ¿no?, de que dice que no es que baja a Dios a nosotros, sino que nos sube a nosotros hacia Dios. Tiene esa facultad. La hermana Huay nos recomienda tomar tiempo para orar y al hacerlo creed que Dios os oye. Sobre todo esa oración privada en la alcoba, no es esa que pronunciamos, que puede estar llena de florituras y que a veces es más como de cara a la galería que se comenta. No, la oración para ti, la oración personal, esa que te puedes estar toda una noche orando y que nadie te ve, esa en la que no estás demostrando lo que no eres, sino es directamente con Dios, que Él sabe todo lo que necesitamos, pero le gusta que nosotros se lo digamos, lo pidamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mezclad fe con vuestras oraciones. Porque yo tengo fe pero no oro. No, uno tiene que orar, pedir, como ese que le pedía al juez injusto. El Señor dice, pedid, sed insistentes en oración. Y eso
hará que la fe se reactive. Puede ser que no todas las veces recibáis una respuesta inmediata. Aquellas 3 respuestas que siempre hemos dicho, sí, no o espera. Uno pide una cosa y no, sí, el Señor me la va a dar, o si no te conviene no te la va a dar, te va a decir que no. O a lo mejor todavía no toca. Entonces hay que tener paciencia. Eso tiene que ver también con otro pilar de la fe, que es la abnegación, el negarse a sí mismo. Cuando uno es orgulloso, porque detrás de la impaciencia está el orgullo. Porque yo tengo que esperar, yo que soy tan importante tengo que esperar. No, tú como todos los demás, espera, ten paciencia, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar. Pero entonces es cuando la fe se pone a prueba, cuando la respuesta no es inmediata. Si nosotros oramos y enseguida el Señor nos da lo que pedimos, entonces no ejercitamos la fe. En cambio, cuando no se nos responde enseguida, ahí es donde se pone a prueba la fe. Sois probados para ver si confiaréis en Dios, si tenéis una fe viviente y estable. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:24. Recorred el paso angosto de la fe, confiad en las promesas del Señor, confiad en Dios en medio de las tinieblas, porque cuando estamos en la luz, cuando todo nos va bien, cuando estamos en la opulencia, por eso las sociedades donde hay más dinero son las menos creyentes. Entonces pasa eso. Por eso el salmista también dice, ayúdame a no tener demasiado que me olvide de ti, ni tener tan poco que también reniegue. Tenemos que... Eso lo dice, no, lo dice otro. No otro. Confiad en las promesas del Señor, confiad en Dios en medio de las tinieblas. Dice, ese es el tiempo cuando se debe manifestar fe. Pero a menudo dejáis que los sentimientos os dirijan. Buscáis en vosotros algo de valor cuando no os sentís reconfortados por el Espíritu de Dios. A veces ese conocimiento popular, busca en ti mismo. Tú tienes la fuente de la felicidad, de todas estas cosas orientalistas. Eso no lleva a nada. Y desesperáis por eso, porque no podéis encontrar en nosotros, ¿no? Nosotros está el mal, ¿no? Es que todos tenemos dentro algo positivo. Pues si tenemos algo positivo es por Dios. De nosotros mismos nada tenemos. Eso lo tenemos que tener claro. Tercer punto, la oración. Cuarto, ya vamos por la mitad. Los milagros. Los milagros son otra de esas bases, otro de los fundamentos de la fe. Y los encontramos en Hebreos 11, cuando menciona el cruce del Mar Rojo. Habla también de cómo cayeron los muros de Jericó, porque hay que tener fe para dar vueltas alrededor de una ciudad y pensar que solamente con la voz se van a caer los muros. Y eso pasa en nuestra vida también. A veces, justamente cuando está todo tan cerrado y muros nos rodean, es cuando el Señor actúa. Es cuando el Señor hace que se derrumben esos muros. Y tenemos que pensar en lo que pasó con Jericó también, porque el Señor derrumba muros cuando pensamos que no hay salida, o como los israelitas que creyeron que no había salida, y es que no había salida humana para ellos cuando el ejército egipcio los perseguía. Y sin embargo, pues el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Qué esperas? Avanza, entra, pon los pies, golpea con la vara y pon los pies, entra en el mar y se va a abrir. En el Jordán también hay palabras similares. Hay que dar un paso, hay que mojarse y el Señor acaba ayudando al que ejerce fe. Pero los milagros están ahí también para que nosotros veamos que así como sucedieron en el pasado, suceden también y sucederán en el futuro. Es verdad que a lo mejor en nuestra iglesia no hay esa manifestación como en otras iglesias que son más como milagreras, de decir, vamos aquí, Quizás nos falta un poco de fe. Quizás tenemos una forma de ser un poco más sobria, ¿no? Pero pienso que podríamos encontrar ahí un equilibrio entre la sobriedad, que a lo mejor viene herencia de los metodistas, en fin, y el otro extremo de los pentecostales, que es todo milagros y que todo es el Señor, la obra del Espíritu Santo. Porque es verdad que van a venir esos milagros. Y no es que van a venir, que se suceden hoy en día. Lo que pasa es que a lo mejor no somos tan conscientes y no son tan escandalosos así como
tan notorios como los hubo en la época del Señor Jesús, una resurrección de un muerto. Si hoy en día pasara algo así, pues sería algo tremendo, ¿no? Saldría en todos los medios de comunicación. Pero milagros los vemos en cada instante, en pequeñas cositas de nuestra vida. Es solo que abramos un poco los ojos y ahí están los milagros. Bueno, habla de los jueces, ¿no? Dice, me faltaría tiempo. Dice, por el tiempo me faltaría. Habla el apóstol Pablo, ¿no? Es el que escribió Hebreos. Dice, por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, milagros, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Como el Señor actuó, ¿no? De ejércitos que eran de decenas de miles, 185.000 en una ocasión, y un ángel los derrotó. Dice también que por fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Qué más ejemplo de un milagro tremendo? Y el Señor, cuando vino, estuvo aquí en su obra, en su obra evangélica, sanó a muchos enfermos y les pedía que tuvieran fe. ¿Os fijáis? Siempre veo en ti fe. En aquellas personas que no tenían fe, el Señor no actuaba. Era importante ver la fe de ellos. Pero en algún caso alguno le dijo, pero ayuda a mi fe. O sea, el Señor, entonces ahí les daba como un empujoncito. El Señor da evidencias también para que creamos. Dice, les ayudaba con las cosas que podían ver. Así les inspiraba confianza en Él tocante a las cosas que no podían ver. Las referencias, como Él había hecho otros milagros, hacía que otros pensaran, a mí también lo puede hacer. Esto se ve claramente en el caso del paralítico. Mas para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así también Juan el Evangelista, al hablar de los milagros de Cristo, dice, estas señales, empero, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso también para que creamos nosotros, para que creyeran ellos en aquel tiempo, y también para que nosotros hoy en día creamos por todas esas señales milagrosas que el Señor hizo. El Señor quiere además que seamos como niños, ¿no? El Señor comenta en el Nuevo Testamento que si no fuéramos como niños no podemos heredar la vida eterna. Y un niño, ¿qué tiene? Una característica de un niño que cree lo que le dicen los padres, ¿no? Y la hermana White, a propósito de esto, le recomienda a un miembro de la iglesia lo siguiente: usted precisa una nueva conversión, debe ser santificado con la verdad y que su espíritu se vuelva como el de un niño, manso y humilde, confiando completamente en Cristo como su Redentor. Y me gustó, encontré una anécdota relacionada con la fe de un niño y cómo pidió algo. Y veremos que el Señor le respondió. Ya os digo cómo acaba la historia. Era un muchacho, vivía en Alemania y él quería ir a la escuela moldava. Y había quedado huérfano y la madre no podía permitirse el enviarlo a que estudiara. Entonces el chico tenía ganas de estudiar, había acabado, vamos a decir, la escuela, la primera educación, y quería ir a esa escuela moldava donde iba a enseñarle más sobre la palabra del Señor. Entonces dijo, bueno, no dice la Biblia que todo lo que le pidamos a Él nos lo va a dar. Entonces se le ocurrió escribir una carta. Digo, voy a escribir una carta dirigida, puso al Señor Jesús, le puso al Señor Jesús. Y la llevó a la oficina de correos y ponía así, destinatario, Señor Jesús. Entonces el de correos leyó y dijo, ¿y esto qué es? Y abrió la carta y cuando vio lo que había escrito el chico, él tenía contacto con la sociedad moldava.
y dice que lo leyó en una reunión que tuvieron y estaba presente una baronesa, la baronesa de Lep, algo así, que era pudiente, y dijo, yo me voy a hacer cargo de la educación de ese chico. Y así fue como consiguió tener la educación que quería. Entonces, a veces, y así hay muchos otros casos de gente que ha pedido así cosas prácticas. Un caso seguro que lo habéis escuchado de un chico que estaba para graduarse y necesitaba una cantidad exacta para pagar las tasas de graduación, para comprarse el vestido. Y dijo, Señor, mira, necesito este presupuesto. Dámelo de alguna forma. Y alguien vino y le dio exactamente ese dinero, ni más ni menos. Eso no puede ser más que un milagro. ¿Cómo sabía algo? Bueno, tú necesitas dinero y era, no sé si un conocido, alguien, pero le llegó justo el dinero que le había pedido. Entonces, eso es la fe, y una fe de un niño, cómo consigue estas cosas, y es la que tenemos que nosotros tener. Que el Señor, si le pedimos, Él es como un padre, ¿no? Dice que padre, dice que no le pide uno un pan, le va a dar una serpiente, ¿no? Una piedra. El Señor, que es nuestro Padre amoroso, si le pedimos algo que necesitamos, no dinero, yo quiero ganarme la lotería, sino cosas que sean espirituales, el Señor nos la va a conceder. Ese es el punto número 4. Repasemos entonces. Tenemos la obediencia, hay que obedecer la palabra del Señor, por la oración también los milagros y la abnegación. Parece un poco como contradictorio, porque ¿cómo es? La fe es como hermosa, está rodeado de cosas bonitas, nos pasan cosas bonitas, pero es más complicado que eso. Porque ejercitar la fe también es estar proyectado al futuro cuando ya no va a haber dolor en esta tierra, no va a haber muerte, sino es el futuro con el Señor. Aquí en esta tierra, desgraciadamente, a veces las cosas no pasan como nos gustaría que pasaran. No acaban bien las cosas, como en una película de Disney que todo estaba bonito, ¿no? Sino hay finales tristes aquí, pero finales temporales de esta tierra, porque luego va a haber la recompensa de todos, y los malos van a acabar pagando y los buenos también van a acabar recibiendo su recompensa. Por eso la abnegación pasa, las vicisitudes, la gente de Dios pasa por problemas, la gente de Dios muere, la gente de Dios tiene problemas, tiene enfermedades, no es que todo es una balsa de aceite, solo tenemos que tener claro. Y de esto tenemos ejemplos en el caso de Job. Dice que vuestra fe sea como la de Job, para que podáis decir, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, que muramos, tenemos que tener fe en el Señor, en las enfermedades, que no flaquee nuestra fe cuando estemos mal. Aferraos a las promesas de vuestro Padre Celestial. Son promesas para el más allá, sobre todo. En algunos casos se va a arreglar aquí. No es que todo nos va a ir mal aquí en este mundo, no. Pero también va a haber casos en los que aquí vamos a morir, vamos a pasar por dificultades, y eso no nos tiene que quitar la fe. Recordad cómo os ha tratado antes también. El Señor muchas veces nos resuelve los problemas aquí en esta tierra. Otras veces Él sabe por qué lo hace. A vosotros y a sus siervos, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. E incluso a veces la muerte puede ser una solución a un problema. O sea, el Señor sabe por qué hace las cosas. No, ¿por qué murió mi hijo? Porque no sabes si el día de mañana ese hijo tuyo se iba a convertir en un delincuente y se iba a perder. Entonces más vale que muera hoy que no que el día de mañana se pierda. Así de sencillo. Y como Dios es el que sabe las cosas, cómo se van a suceder, hay que dejar, porque los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Casos de personajes. En Hebreo 11 dice, en contraposición de los que, vamos a decir, hay muchos personajes que les fue bien, pero otros en este mundo, ¿no? Y gozaron de las bendiciones del Señor. Yo tengo una teoría. Pienso que también en el más allá, la recompensa que van a tener aquellos que han sufrido aquí va a ser superior a la de aquellos que aquí, vamos a decir, estuvieron
lo pasaron bien y encima se salvan, porque es que hay gente que aquí lo pasa bien y se salva. Y se salva también. Entonces, no sabemos por qué, ¿no? No es que a los que sufren aquí van a gozar allí y los que gozan aquí se van a perder. Hay las 4 combinaciones y el Señor sabe por qué. Hay personas que le va muy bien en la vida, a lo mejor que son ricos, son guapos y encima se salvan. Pero bueno, no tenemos que ser tampoco envidiosos, ¿no? Cada uno tiene que velar por su salvación con temor y temblor. Eso es lo importante. Entonces, muchos en la antigüedad, dice, experimentaron vituperios, azotes, además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Todo eso lo dice en el capítulo de la fe. Cualquiera diría, bueno, es que está el Señor como desanimándonos, pero es que esta es la realidad, pasaron por esto. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que esa es la escuela de la aflicción. También se aprende mucho, ¿no? Por eso hemos escuchado de la guerra, a veces personas que lo han sufrido tanto en la guerra, luego han tenido una vida más larga, porque son personas que, resilientes, exacto, tienen aguante ante los problemas, las adversidades, ante el hambre, eso los hace más fuertes. Y entonces todas estas cosas, las pruebas nos hacen más fuertes. Es como el oro, ¿no? Cuando pasa por el horno y así nosotros, por el crisol, exacto, se purifica. Y eso pasa con nuestra vida. Las vicisitudes más difíciles de la vida cristiana deberían ser las que proporcionen mayores bendiciones. Las providencias especiales recibidas en las horas lóbregas deben animar al alma en los futuros ataques de Satanás y deben aparejar al siervo de Dios para que permanezca firme en las fieras pruebas. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Debéis tener esa confianza en Dios que no es perturbada por las tentaciones o los argumentos del engañador. Confiad en la palabra del Señor. Así que la abnegación, las pruebas, las vicisitudes, todo esto es necesario para hacernos mejores, ¿no? Si todo nos va bien, nuestro carácter no se purifica. Sí, no se transforma para mejor. Ya solo nos quedan 2, el amor y por último las obras. Y las obras, en especial la obra misionera, que es una de esas obras importantes y que vamos a ver que es como el centro de todo. Voy a mostrar un diagrama interesante y vi un texto en el que está todo como encaja, como un puzzle, en la obra misionera. Número 6, pilar número 6, el amor. En Juan 3,16 que leemos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Señor Jesús está el amor y está la fe, la creencia, ¿no? Esa evidencia de que el Señor nos ama y que tenemos que tener fe en su sacrificio. La única gran ofrenda, dice la hermana Juárez, que ha sido hecha es amplia para todos los que crean. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. El que bebe del agua de la fuente de la vida estará lleno con el vino nuevo del reino. La fe en Cristo será el medio por el cual el Espíritu y los motivos correctos moverán al creyente, y toda bondad e inclinación celestial procederán de aquel que contempla a Jesús, el autor y consumador de su fe, que además es amor. Así que en él está el amor y está la fe, es la definición de su carácter. El amor, el verdadero amor por nuestros semejantes revela que amamos a Dios. O sea, eso se revela pues en nuestro, si amamos a Dios, si no amamos a Dios, ¿cómo es que dice el versículo? Si no amamos a nuestros prójimos que los vemos, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos? Entonces, aquí también el creer en Dios pasa por amar a nuestro prójimo. Y es la primera parte de los mandamientos. Podemos hacer una elevada profesión de fe, incluso podemos tener fe, pero sin amor
no valdría, ¿no? Nuestra fe puede inducirnos a entregar nuestros cuerpos para ser quemados, como lo dice Santiago. Pero si no manifestamos un amor abnegado, tal como el que se manifestó en el corazón de Jesús, que es el ejemplo, y fue ejemplificado por su vida, somos como metal que resuena o símbolo que retiñe. No vale de nada la fe si no la adobamos, la mezclamos con amor. Solo Dios, ¿sí? Una fe, y sin embargo, no. Es muy farisaica la fe. Sí, yo creo, pero no tengo amor. Sí. O sea, es importante todo, ¿no? Yo tengo fe, pero a esa persona le faltarían las obras. Tengo fe, pero sin obras. Porque el amor es una obra. Solo Dios puede estimar la obra realizada mientras el mensaje evangélico ha sido proclamado en tonos claros e inequívocos. Se ha entrado en nuevos campos, se ha hecho obra activa. Las semillas de la verdad han sido sembradas. La luz ha resplandecido sobre muchas mentes, trayéndole visiones ampliadas de Dios y una estimación más correcta en cuanto al carácter que han de formar. Miles han sido llevados a un conocimiento de la verdad tal cual es en Jesús. Han sido imbuidos con la fe que obra por el amor y purifica el alma. Bueno, esto ya es un poco el pasaje de puente para el siguiente punto, que es el de las obras, y en especial la obra misionera, ¿no? Santiago, ¿qué nos dice? Así dice está la fe, ¿no? Pero si no hay obras en ella, es muerta en sí misma. Si tú tienes fe y yo tengo obras, ¿no? Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y la obra misionera encarna, o sea, es el sumum, es la concentración de ese tipo de obras que el Señor quiere que hagamos. Y en el Camino a Cristo encontré un pasaje que me llevó a hacer un diagrama que os lo muestro aquí. ¿Lo puedes poner, Caleb? Me pareció interesante. Que converge en todos los puntos. Sí, es como central, la obra misionera, y vamos a ver, de acuerdo al pasaje del Camino a Cristo, por qué es así. A lo mejor se puede interpretar de otra forma, pero yo lo vi así. Dice, si trabajáis como Cristo quiere que sus discípulos trabajen y ganen almas para Él, sentiréis la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las cosas divinas. Y tendréis hambre y sed de justicia. Y ahora viene la parte aquí importante. Dice, intercederéis con Dios y vuestra fe se robustecerá. Vuestra alma beberá en abundancia de la fuente de salvación. Al encontrar oposición y pruebas, esto es cuando estáis haciendo la obra misionera, estamos en la obra misionera, encontramos oposición y pruebas, esto os llevará, dice, a leer la Escritura. Bueno, la obra misionera lleva a oposición, pruebas. Esto dice que nos llevará a leer la Escritura y a orar. Creceréis en la gracia y en el conocimiento de Cristo y adquiriréis una rica experiencia. Bueno, a partir de aquí es el texto ¿no? La obra misionera comporta que vengan vicisitudes porque a Satanás no le gusta que hagamos la obra misionera. Hay problemas. Con la obra misionera trae problemas. Ya sea porque está prohibido repartir volantes, por lo que sea, pero hay oposición. Dice que esta oposición nos va a impulsar a leer más la palabra, a prepararnos más y a orar más. Y yo digo, pero antes de la obra misionera también, ¿qué nos impulsa a hacerla? Bueno. Gracias, en lugar de papel. Pero para no rayar. La obra misionera, ¿qué nos lleva a ser obra misionera? Entonces, los otros, el amor por nuestros semejantes, ¿no? Además, es la obediencia porque es un requerimiento. Dice, id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y entonces vendrá el fin. O sea, si hacemos obra misionera es porque somos obedientes a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Y bueno, también los milagros nos impulsan, porque compartir con otros eso maravilloso que el Señor ha hecho nos impulsa a la obra misionera. ¿Sí? Las evidencias, los milagros. Así que yo pienso que se puede entender un poco así. Quizás se le pueden poner más flechitas o cambiar de dirección, pero esto está todo como muy centrado en la obra misionera.
convergen en ella cosas y de ahí salen otras más. Y es una forma de estar vivo. El cristiano es una realidad. Si no tenemos un cristianismo teórico, si no salimos y hacemos obra misionera, la iglesia languidece, se morirá. Es así, desgraciadamente, y esto lo tenemos que tener en la mente. Y nuestra vida cristiana, no solo la iglesia, porque bueno, la iglesia se compone de la vida cristiana de cada uno. No es que la iglesia es algo así, una entelequia. Somos nosotros la iglesia, cada uno. Y si la suma, si cada uno por su cuenta, pues está más cerca del Señor, es aquellos radios, ¿no? Cuanto más cerca estemos del Señor, tanto también estaremos los unos de los otros, cercanos, y habrá armonía, y eso hará que también el Espíritu Santo venga. Volviendo pues a los héroes de la fe y hablando de las obras, tenemos a un personaje del que la Biblia habla muy poco, pero que tiene el honor de ser el primer ser humano que ha subido al cielo sin ver muerte. Y es que Enoc es un ejemplo, no quites todavía el diagrama este. Enoc es un ejemplo de obra misionera. Dice, Enoc se convirtió en el predicador de la justicia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia se limita a decir que durante 65 años, bueno, hasta que tuvo el primer hijo, luego caminó 300 años con el Señor y se lo llevó, porque Dios, no es muy bonito lo que dice. Luego en Judas habla un poco más, pero no da estos detalles de lo predicador y de lo misionero que fue Enoc. Esto lo dice la hermana White en un libro que no lo puse, que no lo tomé. Se desprende, se deduce, porque en la época antediluviana, con el diluvio y todo eso, él fue poco antes, él predicó. En Patriarca y Profeta, sí está, sí, es verdad. Pero me faltó poner exactamente la página, se me pasó. Dice, Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo, a Enoc lo buscaban, para compartir su instrucción y sus oraciones. Así que tenía la instrucción, la Biblia. O sea, todos, si vemos, a lo mejor todos esos hombres de fe tienen más de una de estas bases, uno de estos pilares en su vida. El conocimiento, la instrucción, las oraciones de Enoc. En Daniel vemos lo mismo, las oraciones. También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios, obra misionera, a todos los que querían oír la palabra de advertencia. Su trabajo no se limitó a los descendientes de Set, que era su familia. Vamos a decir, en la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Vino el Señor, dijo, con sus santas decenas de millares. Él vio hasta la segunda venida de Cristo, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ese es un ejemplo de un hombre de fe del antediluviano, pero que era un gran misionero. Ya como conclusión, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11.1, el primer versículo del capítulo de la fe, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos que estar convencidos de algo, pero no convencidos contra toda lógica. ¿Por qué? En el camino a Cristo dice lo siguiente, y con eso quiero acabar el servicio de hoy, y me parece muy, muy bonito lo que dice la hermana White. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Sí, lo encontré en el camino a Cristo. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. No es algo así, no, es que tú crees, no, es que tu fe. Pero nuestra fe no es irrazonable, no, está apoyada en la razón. Veía, mejor dicho, un vídeo lo compartiré en la iglesia de Barcelona, me pasó mi mamá, que a su vez se lo pasó creo que un familiar, de un científico en Harvard, cómo expuso ya en los últimos años de su vida, creo que ese mismo año o el siguiente murió, ante diferentes catedráticos, algunos de ellos ateos, por qué creían en Dios y cómo lo basaba en razón.
y da unos argumentos que verdad que tiran por tierra toda esa pretendida sabiduría atea, que no es, que es que hasta desde el punto de vista humano carece de lógica y de base científica. Ellos le hablan de teoría, ellos se guardan las espaldas y no hablan de una ley. Sus teorías evolucionistas, por ejemplo, todas esas cosas. Lo que pasa es que la gente muy ignorante, y atea, los hay ignorantes ateos y los hay ateos que saben mucho, pero los ignorantes ateos no se detienen en que son teorías y se los toman como leyes. Los otros al menos dicen, no, es una teoría, lo reconocen. Pero la gente habla en los noticiarios y todo, se ha descubierto un no sé qué que tiene 50.000 millones de años y no se detienen según la teoría de la evolución. Todo. Para ellos lo que sí hacen hincapié en que es una teoría es la de la creación, la nuestra, que en realidad es la que tiene más peso y más argumentos razonables. Dice, sin embargo, eso es cierto, que hay evidencia, yo digo, en la naturaleza, por ejemplo, de la veracidad de su palabra. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Porque entonces diríamos, bueno, ¿y por qué no todo el mundo cree? Si fuera, entonces, ¿la fe qué es? La fe es algo que hay que ejercitar y que depende también de nuestra voluntad. Entonces, hay que decidir tener fe. Porque cuando decidimos tener fe, eso nos abre un abanico de posibilidades y nos abre los ojos a entender cosas que no entenderíamos, como les pasa a los no creyentes. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo. Está ahí. Hay cosas que no están claramente no son evidentes. El Señor, sabemos, el Señor corporalmente no se muestra. Por eso va a hacer también un engaño tan potente cuando Satanás se muestre y diga que es el Señor. Porque hasta ahora el Señor no se ha mostrado. Y cuando se muestre, entonces la gente va a decir, ay, sí, ahora yo creo. Pero estarán engañados. Por eso va a ser tan tremendo ese engaño. Pero el Señor es verdad que no se muestra visible. Es como el viento, ¿no? Que vemos sus efectos, pero no sabemos, sabemos dónde viene, dónde va, pero no lo vemos, ¿no? Pero están ahí sus efectos. El Señor actúa de esa forma. Por eso es nuestra decisión también creer o no. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. No podemos demostrarle a alguien así, vamos a decir, científicamente la existencia de Dios. Es algo que es una evidencia para nosotros en nuestra vida. Nosotros podemos hablarle de nuestra experiencia personal, le podemos hablar de la naturaleza, pero cada persona tiene que hacer esa experiencia, si se puede decir experiencia, tiene que vivirla, tiene que experimentarla, no porque es redundancia, pero cada persona tiene que vivir, pasar por eso para decir, oye, sí, ahí, y muchos lo reconocen, a lo mejor no le dan el nombre de Dios, hay algo que está ahí, que está por encima de nosotros, hay un creador, porque si hay criaturas, y si vemos que de las explosiones no queda sino el caos, y no hay, es verdad que sí, en algunas cosas hay caos, pero en otras nuestro organismo, solamente estudiar cómo estamos hechas, las células, la capacidad de reproducción, es que ningún humano ha podido hacer nada que se reproduzca. Algo tan sencillo, una hormiguita, nada. No han sido capaces los científicos de hacer nada. Como mucho pueden coger y manipular lo que ya está creado, pero crear no ha podido el ser humano. Así que nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. ¿Y qué hará la verdad? Nos hará libres. Ese es mi deseo y oración, que seamos libres en el Señor y que decidamos tener fe, porque es una decisión también, es una voluntad que tenemos que poner en el Señor, y Él nos va a dar más evidencias cada día, porque tiene que estar basada en las evidencias, nuestra fe. Amén. Vamos a tener como último himno el 416. Por fe en Cristo
el Redentor. 4:16. Ah, la ofrenda. Pues vamos a recoger la ofrenda. Las alturas de los cielos, estamos aquí, un grupo de tus hijos, para darte gracias, Señor, por tus promesas, porque has dejado tu palabra que acrecienta nuestra fe, que podamos, a través de la obra misionera, llevar esta verdad a otros, para que también sean conocedores de ella, para que sean tus hijos. Que la obediencia y el amor nos lleven a hacer esta obra misionera y que a pesar de las vicisitudes que nos encontremos en el camino, podamos superarlas con tu ayuda y así podamos robustecer nuestra fe. Bendice, Señor, a los que están aquejados de salud, los que están enfermos, acompáñalos en su lecho de dolor, que esto les sirva para aumentar su fe también, que vean cómo tus héroes de la fe, tus hijos en el pasado, también sufrieron enfermedades, sufrieron dolor, en el caso de Job, pero esto les ayudó también para reconocer que tú eres el Redentor y que a pesar de deshecha la piel de ellos en muchos casos, su vida incluso, pues tú les querías para algo mejor, porque tú darás recompensa a cada uno al final de acuerdo a la obra de cada uno. Bendice esta tarde las actividades que se hagan, que sea para tu honra y gloria todo, y acompaña a cada uno de los que se dirige a su casa. Son súplicas que te hacemos pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados. En nombre del Señor Jesús. Amén.
Bueno, vamos ahora a cantar la doxología final. Y salimos.